La última parte de este periodo románico dentro de las culturas católicas corresponde a la arquitectura. Dijimos que este periodo románico hacía alusión a la recuperación de ciertos hábitos constructivos de los romanos, en particular el manejo del arco de medio punto y como consecuencia también el desarrollo de bóvedas de cañón corrido, bóvedas de aristas y cúpulas sobre pechinas ya bizantinas, es decir, todo el manejo habitual de las construcciones romanas. Los muros, en estos casos, como también deberán recordar, juegan un papel importante, ya que son los que absorben la presión que generan los arcos de medio punto y de ellos depende que el sistema se mantenga. Estas bóvedas de cañón corrido necesitan muros continuos de apoyo, por lo tanto, si hay que abrir vanos en los laterales, estos vanos también deben ser resueltos a maneras utilizando arcos, de modo que descarguen de la misma forma las fuerzas y en general, como lo van a ver en la mayoría de los gráficos, son de dimensiones pequeñas, dejando ingresar poco caudal de luz, dado que no pueden debilitar el muro sobre el cual van apoyadas y descargan las bóvedas. Los muros son muros macizos ejecutados en piedra en ambos laterales con rellenos internos, también al modo romano. Y este manejo de la piedra durante estos siglos es un paso definitivo a una arquitectura de mayor permanencia en el tiempo, superando construcciones previas, muchas veces ejecutadas o en piedras de menor calidad o directamente en ladrillo y madera que los incendios devastaban frecuentemente. Están viendo de este lado los sistemas de andamios, de poleas y de cimbras sobre los cuales se armaban estos arcos de medio punto que eran retirados una vez que culminaba la obra. Tengan en cuenta también que estos esfuerzos de las bóvedas, sean bóvedas de cañón corrido o sean bóvedas de aristas, solían ser reforzados con sistemas de contrafuertes, que son estos elementos verticales que en coincidencia con el empuje de los sectores que después vamos a describir, de que van componiendo los edificios, van generando contrapresión, es decir, contrafuertes, hacen una contrafuerza a los empujes de las bóvedas internas. ¿Cómo se construyen, cómo se diseñan estos edificios? Estos edificios pasan mucho tiempo en construcción, por lo tanto necesitan de un sistema que les permita construir a través del tiempo, por zonas, por porciones, por fragmentos. Un tramo es el recurso utilizado para resolver esta circunstancia. ¿Qué es un tramo? Una unidad en cuanto a la estructura que le permite mantenerse en pie sola y que abarca tanto la nave principal de la iglesia como ambas naves laterales, que también tiene los elementos tanto exteriores como interiores de recursos del lenguaje que por repetición me permiten reconstruir todo el lenguaje interior o exterior del edificio. Y además va ritmando, va marcando el espacio interior de manera tal que pueda ser leído por el fiel o por el peregrino. Y en definitiva también responde a esta idea de camino necesaria en los edificios religiosos, por lo tanto tiene también una respuesta a el tipo funcional. Tipo, estructura, lenguaje, espacio, están entonces condicionados y relacionados por esta idea de tramo. ¿Cómo se sostiene, por ejemplo, un tramo en una iglesia románica?
definiendo cuál es el tipo de cubierta que han utilizado en la nave central. En esta que tengo dibujada acá, por ejemplo, la nave principal está cubierta por una bóveda originalmente de arista, pero que como necesita un punto de apoyo central para poder marcar los arranques de las bóvedas que tengo sobre la nave lateral, que ven que son más bajas y más pequeñas, por lo tanto no puedo generar una bóveda de arista así porque no sería de arista, no tendría una planta cuadrada, pero si pongo un apoyo en medio sí lo puedo hacer. Eso desequilibraría la lectura de este espacio interior, por eso ¿qué hacen? Generan un arco intermedio, que es ese que tienen ahí. Ese arco intermedio parte la bóveda de arista en dos, generando una bóveda sexpartita. En cambio, en esta que tienen en la imagen, el tramo está cubierto por un segmento de una bóveda de cañón corrido. Tramo, 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 tramo. Esta es una bóveda sexpartita y esta es una bóveda de arista. 1, 2, 3, 4. Cada uno de los tramos está cubierta por una bóveda de arista. Quiere decir que leyendo el tramo de la nave principal y su sistema estructural, puedo definir cuál es el ancho del tramo. Y después veré cómo resuelve las naves laterales. Siempre esta nave principal es más alta, a veces el doble que la nave lateral. Entonces, cuando se genera el empuje ahí en el arranque de la bóveda, sea esta bóveda de cañón corrido, sexpartito de arista o cúpula, lo que fuera, este esfuerzo es trasladado hacia el muro exterior, que suele tener contrafuertes, son estos que tienen dibujados en vistas acá, mediante algo que se llama el colateral alto. Ese colateral alto no es otra cosa que, fíjense, es igual, media bóveda de cañón corrido que va de punta a punta en el lateral de todo el edificio, tomando el esfuerzo en el arranque de la bóveda y pasándola en forma continua hacia el muro exterior. Si leemos cómo se organizan estos sistemas en cuanto al lenguaje, vamos a tener siempre una arquería en planta baja, que es la que arma los arcos que conforman la bóveda de arista de las naves laterales en general. Un segundo nivel que corresponde a las arcadas que se abren hacia ese colateral alto, lo están viendo ahí, por afuera es ahí tiene la cubierta de ese colateral alto. Esta parte corresponde por fuera a las arquerías, en realidad a la parte exterior de la nave lateral, y finalmente la última parte superior es la que corresponde al sistema abovedado que cubre la nave principal. Arquería, un espacio que en adelante se va a denominar triforio, porque estas ventanitas que ustedes ven acá se van a llegar a dividir en tres y son las que van a tratar de iluminar la nave principal, no siempre lográndolo, porque lo van a lograr cuando puedan recién abrir por acá arriba y la luz entre directamente. Ven que es difícil hacer eso con sobre todo las distancias que hay entre la luz que entra por la nave lateral hasta que llega a la nave principal, pero sobre todo porque las ventanas que puedo abrir desde acá arriba son ventanas relativamente pequeñas. Entonces la luz blanca flota por acá arriba solamente, ahí lo ven, mientras que el resto de las naves, tanto la principal como la secundaria, suele quedar en penumbras. Ahí tienen un sistema gráfico que les marca, por ejemplo, distintos tipos de tramos. Este es un tramo de una iglesia alemana. Esta es una bóveda de arista parecida a la que tengo arriba, con dos bóvedas pequeñas de arista en los laterales. Esta es una bóveda de cañón corrido con otras sendas bóvedas de cañón corrido en los laterales. Estos cañones corridos a veces son puestos en el otro sentido o a veces este cuadrado en planta que tengo acá es cubierto con una cúpula sobre pechinas. Dependerá la región entonces en la que estemos trabajando para poder identificar tanto el recurso estructural como los materiales. Dijimos que el románico tenía cierta tendencia a marcar lo local y lo hace a través del recurso material que está utilizando.
Cuando utiliza mármoles y los trabaja casi al modo clásico, es evidente que esto es italiano. Cuando el trabajo no es tan fino, de tanta calidad, pues estamos en territorios tanto españoles, posiblemente, esto es prerrománico, por ejemplo, o en Francia o incluso sistemas ingleses. Mientras que estos otros un poco más elaborados, siempre tratando de quitarle peso al muro cuando usan bandas alternadas de distintos colores de piedra, puede ser una ubicación elevada. En cuanto al lenguaje en esta época, además de los recursos que acabo de nombrarles en el tramo y que iremos viendo después a través de los ejemplos, la ornamentación en sí es una ornamentación que ya no tiene las proporciones, la elegancia y el realismo que podría haber tenido la escultura en el Imperio Romano. Ya lo perdió en Bizancio y en el caso del paleocristiano ni siquiera le interesó por aquella cuestión de lo espiritual. Por eso en el románico este recurso de la escultura es utilizado prácticamente con fines de instrucción. La mayoría de los fieles de esta época son analfabetos. Difícilmente el clero es un clero que tiene una educación mínima. Por lo tanto, las portadas de las iglesias, y en la columna central están viendo justamente estos arcos que estaban sobre la puerta de ingreso principal, que solían contar directamente la diferencia entre el bien y el mal. Si el fiel seguía los modelos de los santos que a través de las reliquias que se veneraban se constituían en aquellos modelos a seguir, por el acto de fe del cual habían, mediante el cual habían llegado a ser santos, desde el paleocristiano hasta este momento, podían alcanzar esta vida eterna y no condenarse eternamente al infierno. De allí que era tan necesario marcar esa diferencia del bien y del mal, y había que mostrarlo. Por lo tanto, estas portadas suelen mostrar a un Jesús juez al medio, un Jesús que divide los buenos y los malos y que divide a aquellos que se van al cielo con él o se pierden en el infierno, por ejemplo, por acá. Y se los muestran gráficamente. Esto es lo que pasa si el fiel peca. No hay lugar a duda en esos sistemas. Mientras que otros recursos también eran ornamentales, también con fines didácticos, eran utilizados en los que se denominaban capiteles historiados. Ya no hay capitel corintio, capitel jónico, etc. El capitel es un espacio en donde se cuenta la vida de Cristo, la vida de la Virgen María, la última cena, el sacrificio de Abraham, etc. Porque también alrededor de los claustros, de los monasterios o de los propios conjuntos de las iglesias que están en las ciudades, es una forma de enseñarle incluso a los clérigos, a los propios sacerdotes. Quiere decir entonces que estos recursos del lenguaje se concentran en lugares específicos y los materiales también son trabajados para darnos una idea más o menos de la ubicación regional en la cual está insertada el ejemplo. En el caso de las primeras obras que se denominan prerrománicas, hay una inclusión importante de frescos. Y estos frescos son los que más claramente cuentan o más claramente demuestran esta cuestión didáctica. Ahí tienen un Cristo juez casi siempre dibujado en una forma almendrada, y este Cristo juez juzga. Y está acompañado por los apóstoles y suele estar acompañado por una sucesión de santos, que son todos estos que ustedes ven acá abajo. Fíjense la síntesis de las formas. Hay formas geométricas en donde se van incorporando cada uno de estos elementos. Acá no importan las proporciones, acá no importa lo real, acá importa transmitir el mensaje
a estos fieles que estaban prácticamente al borde del fin del mundo en el año 1000. Lo más significativo entonces en cuanto a la arquitectura religiosa es la relacionada con las peregrinaciones que habíamos citado cuando analizábamos el juego de poder de la época. Una de las peregrinaciones más significativas en búsqueda de esta salvación y muchas veces también en búsqueda de recuperar la salud, de allí que muchos de estos lugares también estuvieran relacionados con hospitales, es el Camino Santiago de Compostela. Lo que tienen en pantalla es los diversos caminos que en este caso desde distintos lugares de Francia se unían al atravesar los Pirineos para llegar hasta Santiago de Compostela. Santiago, la iglesia que terminaba este camino, la iglesia del apóstol Santiago el Mayor, se entiende, o la tradición indica que Santiago habría predicado en la península ibérica y aunque fallece, es ejecutado, mejor dicho, en Jerusalén, es trasladado, sus restos son trasladados hacia esta península ibérica y Santiago es importante en esta época porque es el que intercede por los católicos para lograr las victorias sobre los moros. De ahí que este Santiago también es llamado Santiago Matamoros. Muy simpático. Este camino entonces nace o muere en Santiago de Compostela y después se dirige hacia estos distintos destinos en Francia y va enhebrando a lo largo de este camino una serie de iglesias que por estar sobre el camino se identifican como iglesias de peregrinación. En ellas puede haber también albergues y puede haber también algún espacio dedicado a hospital, pero fundamentalmente van a responder a este tipo de iglesia de peregrinación. Y estas iglesias que tienen en común a lo largo de este camino, que todas tienen 3 naves, se la van viendo por ahí, que todas tienen una forma en cruz latina, es decir, de planta basilical con crucero formando una cruz latina, y que todas están conformadas por tramos, y esos tramos están cubiertos por distintos tipos de bóveda, y que todas tienen en el ábside una serie de capillas, que es esto que estoy marcando acá, que se denomina girola, y sobre la girola aparecen estas capillas absidiales, capillas que suelen albergar las reliquias de los santos que estos peregrinos van a visitar. Cómo se mueve el peregrino dentro de este edificio. Se mueve en función de su fin último, ir a visitar las reliquias del apóstol. ¿Cómo nace, por ejemplo, el asentamiento de Santiago de Compostela? Una vez que un eremita de esta región descubre muchos siglos después, mejor dicho, el lugar donde estaba la tumba de Santiago y empieza a edificar en torno de ella, y después lo hacen sucesivamente varios obispos, un recinto o un lugar sagrado con una muralla primero precaria, después ya mejor construida, en donde se comienza la edificación de una iglesia basilical primero y de una iglesia de tipo de peregrinación después, lo que se conoce como la Catedral de Santiago de Compostela. En torno a ella hay una serie de otros edificios que completan los requerimientos de estos peregrinos, entre ellos hospitales, por ejemplo, y una serie de otros conjuntos conventuales que van a definir este primer lugar sagrado, que hoy es el centro de la propia ciudad de Santiago de Compostela. Como ven acá, hay un recinto entonces sagrado primero y un segundo recinto amurallado después, y en torno a estos caminos que llevan al recinto principal se empieza a consolidar este extremo del camino a Santiago. ¿Cómo es la iglesia a la que al final este peregrino arriba?
Las iglesias de peregrinación se caracterizan por ser de planta longitudinal con un transepto, es decir, tienen forma de cruz latina. A su vez tienen una nave principal y una nave secundaria que permiten un recorrido alternativo a este recorrido tradicional. Si ustedes recuerdan, en todas estas iglesias cristianas siempre teníamos un punto focal que es el altar, y el camino hacia el altar es el que el cristiano hace en función de esta idea de alcanzar la salvación. Como el peregrino llegaba en cualquier momento del día, para no molestar, para no interferir en la celebración de las liturgias que se daban sobre la nave central, existía esta nave lateral que les permitía ingresar y caminar, llegar hasta la capilla que en la girola, que es esta parte de atrás, estas son las capillas absidiales, tenían las reliquias del apóstol, venerar las reliquias del apóstol y retirarse de la misma manera sin interferir en la liturgia central. ¿Qué es lo otro que veía el fiel cuando llegaba a esta iglesia? Y que diferencia esta iglesia de peregrinación románica de una iglesia paleocristiana y de una iglesia bizantina. Y esto es lo que necesitamos demostrar cuando analizamos. Pues lo que veía era una sucesión de tramos, y estos tramos le iban marcando ese camino y también le marcaban un espacio central donde se cruzaban los dos cuerpos de la iglesia. Un espacio que solía tener un elemento de mayor altura, no exactamente con una cúpula, todavía no manejaban demasiado bien las cúpulas, hay algunas iglesias que después sí lo hacen. Esta es una cúpula de gajos, en realidad es una cúpula de base poligonal, que permite ingresar la luz y sobre todo mantenerla más o menos a esta altura. Y como ven, las ventanas que tengo sobre la parte superior, en el nivel superior de la iglesia, son muy pequeñas, por lo tanto la luz siempre me queda acá arriba. La parte inferior casi siempre se mantiene en penumbra. Si lo veo en corte, la nave principal está cubierta por una bóveda de cañón corrido, y ahí ven cada uno de los tramos separados cubierta por esa bóveda de cañón corrido, mientras que las naves laterales en planta baja están cubiertas por bóvedas de arista, y en planta alta, para poder soportar el empuje de la bóveda de cañón corrido, fíjense que es el doble de altura que la nave lateral, la nave principal, ahí donde se genera el apoyo de la bóveda y el esfuerzo, salta la nave lateral por arriba y la cubre con lo que se denomina un colateral alto, es decir, la mitad de una bóveda de cañón corrido, la están viendo en este corte. Esta es la mitad de la bóveda principal y esto es casi igual, ¿lo ven? Y esta mitad de la bóveda de cañón corrido va de punta a punta en toda la iglesia, porque es la forma de contrarrestar el apoyo de esta bóveda de cañón corrido, que necesita un apoyo continuo. Entonces esto tiene una serie de pequeñas ventanitas, que son esas que están viendo por ahí, que dejan entrar la luz y la pasan a la nave principal a través de esas ventanas de claristorio del triforio que habíamos identificado en el análisis del tramo. Si puedo analizar un tramo y lo repito, ahí lo tienen, genero toda la iglesia. Puedo tener algunos elementos más importantes en el caso del espacio por esta cuestión de la altura vertical cuando llego al transepto, y también el desarrollo del tipo, porque este es el espacio más sagrado de todo, el espacio que cuida las reliquias del apóstol. En cuanto al lenguaje, nuevamente la portada, en este caso el pórtico se denomina Pórtico de la Gloria, donde vuelve a aparecer este Cristo que habíamos hablado, de un Cristo juez en un parte luz. Esto es un elemento que parte la luz en dos. Está acompañado otra vez por una serie de apóstoles, santos, etcétera, que lo van rodeando y van contando otra vez de modo didáctico la historia y los requisitos para la salvación.
si yo retiro la planta, me queda el esquema tipo. Y el esquema tipo es abstracto, me muestra cómo funciona en el edificio, no la zonificación del edificio. Cada uno hace su esquema tipo, no copia el esquema tipo que yo hice porque es mi esquema tipo. Ustedes tienen que entender cómo funciona la iglesia. Hay elementos que permanecen y otros que pueden ser aportes de ustedes. Otra vez el interior, la arquería les marca el nivel de la planta baja y ahí ven por atrás la bóveda de arista que cubre la nave lateral. Mientras que en el centro esas series de arquitos que van horadando el espacio que por detrás tiene el colateral alto, es decir, acá se apoya y recibe el esfuerzo y lo manda por atrás. No se deja ciego porque si no sería demasiado pesado, sino que se empieza a calar de esta forma tanto para permitir la luz como para quitarle masa. La fachada, entonces, la fachada actual es una fachada que es del siglo XVIII. Nosotros estamos analizando románico, no barroco. Por eso se tiene que quedar con el análisis de esta portada de la Gloria que va exactamente en ese lugar retranqueado, mientras que estos serían los simples recursos del lenguaje, algún tipo de estos arcos que lo que tratan otra vez es de quitarle peso a todo el muro de piedra que constituye la expresión exterior de este bolo. ¿Cómo eran las otras iglesias, las que estaban sobre el camino? Algunas de ellas eran iglesias de peregrinación, pero también en la otra tipología de la época era la abadía que también puede denominarse monasterio. Muchas veces las abadías eran autosuficientes, pero en particular la orden de los benedictinos genera en Francia una modificación a la regla de la orden para tener una regla mucho más estricta y acercarse mucho más a ese modelo de pobreza, castidad y obediencia, y se arman estas abadías benedictinas de Cluny. Cluny, esto es francés, al sur de Francia. Se empiezan a edificar a partir del siglo X, XI más o menos. ¿Cuál es el esquema? ¿Cómo funciona este edificio? Este conjunto de edificios en realidad tiene como modelo este plano ideal que tengo de este lado. Este plano ideal es el plano de Sangal, que lo dibuja un abad que ha ido a una reunión de abades. Esto es lo que tenía en particular esta orden de Cluny. Era un sistema como de más de 1500 monasterios o abadías que se reunían frecuentemente, en particular en esta gran abadía de Cluny en Francia, y trataban temas en común, en donde le cuenta al otro abad que no había podido ir lo que habían discutido, y lo que habían discutido era cuál era el plano ideal de una abadía o de un monasterio para esta época. Entonces, a la conclusión que llegan, y esto es lo que le manda en la carta, es que un monasterio en esta época, una abadía en esta época, tenía que tener una iglesia que tuviera los suficientes altares como para permitir a cada hermano de la orden dar una misa diaria. Esto llegó a tener, estos conjuntos llegaron a tener más de 200 o 300 monjes, o sea que necesitaban muchos altares. Como ven, esto también tiene un tramo que responde exactamente a lo mismo que hemos descrito antes. Esta iglesia marcaba como el centro espiritual de todo el conjunto, pero dado que se comunicaban con estos caminos y tenían relación, también tenían hospederías. Todos los corrales a donde llegaba el abastecimiento estaban también en la primera parte del conjunto, y después aparecía una cocina vinculada con esa hostería, el claustro principal, en donde estaba vinculado el refectorio, donde almorzaba y cenaba la orden, más todas las celdas de los hermanos en planta alta y en planta baja.
una bodega y todo el proceso para producir la cerveza en esta época. La cerveza en esta época era como se usaba en todo momento, como la bebida normal y tradicional. Una serie de espacios para almacenamiento, escuelas, el lugar o la casa donde vivía el abad separado de los hermanos, el conjunto del hospital, de la enfermería, que tenía sus propios huertos de hierbas medicinales, una huerta y que también podía funcionar como cementerio, un sector para el jardín, quizás también como huerta, y el sector, por ejemplo, de las aves. De vez en cuando iban a aparecer una serie de letrinas, cocinas, etcétera, que están en relación al servicio del resto de las actividades. También podría haber una biblioteca, que es este scriptorium que tienen por acá, y la sacristía que presta servicio a la iglesia principal. Como ven, esto es complejo, no es solamente un edificio. Si este plano ideal es pasado a la realidad, tenemos la versión número 3, la última de la abadía de Cluny en Francia. Esta abadía, ¿qué tiene? Una iglesia, y la iglesia está conformada a partir de una serie de tramos con dos cabeceras, en este caso, que permiten que los hermanos, ven que tienen muchas capillas por ahí atrás, den misa a distintos horarios y puedan todos decir esa misa. Tiene una serie de, además de a partir del patio claustral, exactamente las celdas, como dijimos en este caso, el refectorio, la zona de la vivienda del abad está de este lado, el ingreso y el sector de hospedería también está por acá, y el sector de hospitales está por allá atrás, mientras que por ahí está la biblioteca. Si nosotros empezamos a ver todos esos elementos y los representamos con algún tipo de geometría, todos confluyen en que su punto de vinculación principal es el atrio, es decir, el claustro. ¿Por qué es un claustro? Porque es una galería que está cubierta y que está abierta hacia el patio principal y que vincula, o sea, permite el acceso a las habitaciones que tengo en los laterales. Pero que por esa condición de ser un vínculo es la que permite la vinculación, o sea, es el paso obligado para acceder a todo el resto de los espacios donde se realizan las actividades que hacen a la abadía que ya hemos descrito. Como siempre, estas iglesias son longitudinales, pero como esta es románica, tiene marcada todos los tramos que se identifican, además con esa cantidad de altares necesarios para que los hermanos de la orden den misa todos los días, en lo posible, no al mismo tiempo. Otra vez, si yo retiro la planta, me queda el esquema tipo. El esquema tipo debería hablar por sí solo y después tener una explicación, pero debería ser lo suficientemente explícito en cuanto a la gráfica como para entender que esto que tengo de este lado funciona así. No es un simple plano, sino que además funciona. La abadía de Cluny en planta, ahí tienes la iglesia principal, una iglesia que termina en un ábside con girola, con todas las capillas absidiales, que tiene en este caso dos naves laterales a cada lado, es decir, que permiten este recorrido, igual que en el caso de las iglesias de peregrinación, pero lo fundamental es que tienen todas esas capillas absidiales que les permiten a los hermanos dar misa juntos o al mismo tiempo y que lo puedan hacer todos en el día. Y ahora si empiezan a mirar la morfología,
Y en esta particularmente van a ver cómo hay una nave principal, las dos naves laterales son más bajas, las otras dos naves laterales son todavía más bajas y en el transepto está el punto más alto del conjunto. Mientras que si miro la girola hace exactamente lo mismo. Es decir, que hay una serie de volúmenes que son subsidiarios del volumen más alto y más importante, casi de la misma forma en la que estaba armado el sistema feudal. Acá ven una reconstrucción de este conjunto de Cluny, incluso con todos los campos de producción alrededor y después la pequeña villa que se arma. En este caso, el tramo de Cluny está armado a partir de una bóveda de cañón corrido en la nave principal y bóvedas de arista, y tienen las cruces en proyección en ambas naves laterales. Esta es una reconstrucción de esa nave principal de Cluny por la altura que esto tiene. Fíjense que tiene casi como una doble galería en la parte superior, que es por donde ingresa la luz a la nave principal. Este conjunto ya no existe más. Completó el conjunto de la abadía con sus diferentes dependencias en medio de este paisaje feudal, obviamente, en el cual la principal función de la abadía era ser el espacio donde, además de practicarse la fe, se conservaba los hábitos culturales, como dijimos también, que se habían heredado tanto de Grecia como de Roma, como de la incipiente filosofía en torno a la Iglesia Católica que primero ya habían armado los padres de la Iglesia y que a partir del periodo gótico se va a conformar en función de los nuevos aportes teológicos de la época. Movámonos en el espacio, en este caso al sur de Francia. ¿Cuál es la diferencia en el tramo? Y ahora me voy a quedar nada más que en eso. Esta iglesia es la iglesia de Saint-Front de Prigot, una ubicación hacia el sur de Francia, en esos caminos que quedaban por abajo en el mapa. Y la particularidad de esta zona es que cubre el tramo con cúpulas. Ahí lo ven en el corte. Este es un tramo de acá hasta acá. Este es otro tramo de acá hasta acá. Y este es otro tramo de acá hasta acá. Por eso, ¿por qué señalo dónde se apoya? Porque la cúpula se apoya sobre pechinas y las pechinas derivan la fuerza a estos 4 elementos que no son puntuales, sino que es un gran apoyo macizo que en la parte baja tiene arcos. Ahí lo están viendo. Se puede pasar por abajo, pero lo que soporta es todo este cuadrado que tienen ahí. Esta es la cúpula y esta, cambio de color, es la pechina. Ahí tienen una pechina. No pongan la pechina en cualquier lado. Ahí tienen una pechina, acá tienen otra pechina. Entonces, ¿la pechina qué hace? Toma el esfuerzo de esta cuarta parte de la cúpula y lo baja a este punto. No lo baja a este punto, lo baja a este ancho de punto. Necesita todo eso para poder bajar, para que el esfuerzo pueda ser contrarrestado y enviado hacia la parte inferior. Necesita todo este ancho. Entonces, si tengo una cúpula, un arco, ven que esto es prácticamente un pedazo de cañón corrido, una cúpula, un arco, lo que hacen estas cúpulas entre sí es prestarse un apoyo. Este apoyo sirve para esta cúpula y para esta cúpula. Este apoyo sirve para esta cúpula y para esta cúpula. ¿Cuál es el tramo acá? Todo lo que me permite soportar la cúpula, todo esto. Esto está nuevamente construido todo en piedra. Posiblemente haya tenido algún tipo de revestimiento en cuanto a terminaciones en estuco, pero no ha sobrevivido nada. Y lo más importante y lo que más caracteriza en este caso las iglesias del sur de Francia es la variante de la cubierta del tramo que se ejecuta a través de cúpula. Por último, esta es la cúpula, esta es la pechina, eso, y este es el arco que sostiene
el conjunto. Y acá está el arco de frente y todo ese es el arco de frente, todo esto. Esto y esto. Este es el otro arco y este es el apoyo del arco. De costado, la iglesia, la sucesión de los 5 tramos cubiertos por cúpula y en el frente, en ese sector, la torre. La torre también es importante, ¿por qué? Porque de lejos el peregrino tiene que ver la torre. Santiago también tenía torres que no las indiqué, me olvidé. Este sector es otro tramo que no se construye, entonces esto ahora actúa a modo de atrio, pero no está pensado de esa forma. La torre marca entonces en el territorio a modo de hito dónde está cada uno de estos conjuntos y es una parte también esencial de la morfología del tipo. Por debajo, el sistema constructivo. La cúpula, sobre la cúpula descansa, descarga en la pechina manda el apoyo a este cuadrado que es el que soporta. En los laterales me quedan estos cañones corridos, ahí tienen la otra cúpula que es la de el tramo de al lado, este es compartido entre esta cúpula y esta cúpula. En los laterales, estas pequeñas bóvedas de cañón corrido arman una especie de nave lateral que en realidad no existe y ahí ven cómo el apoyo está perforado otra vez por arco. Siempre el manejo del arco a la romana es lo que define el tramo. En cambio, si me voy a Italia, no les interesa tanto el manejo del sistema abovedado. Lo que más va a permanecer en el caso de Italia es la idea de un diseño mucho más clásico, porque acá pervive esta tradición de las proporciones clásicas. La que ahora tienen en pantalla es San Miniato el Monte en Florencia. San Miniato en la planta es muy simple, prácticamente parece una iglesia basilical paleocristiana. ¿Por qué no es paleocristiana? Porque está dividido en 3 tramos, 1, 2, 3. Y el tramo, a su vez, acá lo tienen, está subdividido en 3, 1, 2, 3. Porque hay un apoyo fuerte que divide los 3 primeros tramos grandes y hay apoyos más débiles que subdividen ese tramo. Y también lo ven en el corte, fachada. Un tramo que está marcado con un arco, ahí lo ven en el espacio principal, el otro arco que define el segundo tramo y después las columnas que van apoyando, en que se van apoyando esta arquería lateral es la que define los tramos más débiles. Si se fijan, acá ni siquiera entra la luz. Hay algunas aberturas muy chiquititas en los laterales que están por allá arriba. Estos son sistemas de cubiertas de madera, no ejercen demasiada fuerza que deban resistir los muros, por lo tanto tengo muros muy débiles, no tengo los muros de tanto espesor, de tanto peso, de tanta masa que tenía en el caso francés. Se caracteriza también por un manejo de revestimientos en mármol entre blanco, verde y negro, que lo están viendo ahí, y que va generando un juego geométrico perfecto, que es el que le resta peso al muro. La fachada de San Miniato se compone claramente por un rectángulo, un triángulo, y de ese triángulo superior emerge la forma de la nave principal, que es más alta que las naves laterales, es decir, es el corte de una iglesia paleocristiana tradicional. Este desnivel, que marca también el último tramo donde está el altar, en la parte inferior se ubica una suerte de cripta donde están los restos de San Miniato, que es uno de los primeros mártires locales y el santo más venerado de la ciudad por la época. San Miniato es ajusticiado por los romanos, creo, y recoge su cabeza una vez que
que es decapitado, y se va caminando hacia el monte donde tenía su cueva, en donde vivía. Por eso esta iglesia se llama San Miniato al Monte, en una parte alta de Florencia, en el lugar donde estaba la cueva donde vivía el santo. En esa posición privilegiada entonces se ubica esta iglesia que, si ven el espacio, es un espacio muy simple, un espacio muy fácil de entender, distinto de los otros espacios que estábamos viendo, que también son románicos, porque todos van repitiendo esta idea de tramo, pero el tramo tiene diferente solución a medida que nos movemos dentro de estas diferentes regiones. La posición de San Miniato al Monte con Florencia hacia este lado, a los pies. Por eso, lo más importante en el caso del románico, como también va a ser lo del gótico, es ver en qué región se ubica cada una de las iglesias. Hemos visto Santiago de Compostela en España, hemos visto San Miniato en Italia, hemos visto Angoulême y Périgord. En realidad hemos visto Périgord, Angoulême es prácticamente igual en la zona sur de Francia. Estas otras como Caen, Vézelay y Tournou, que están cubiertas con bóvedas de aristas o bóvedas de cañón corrido, se ubican en el centro, mientras que en el caso de Alemania pueden tener o bóvedas de aristas un poco más peraltadas o directamente los mismos sistemas de cubiertas livianos que en Italia, y la más conocida de San Miguel, que es esta que está justamente ahí, en esta región. Y también, de acuerdo a las regiones, el uso de los materiales, y esos materiales suelen quedar a la vista y nos ayudan siempre a identificar cuáles son los recursos del lenguaje más utilizados, además de esa concentración de información que sobre las portadas se ubican para mostrarle al peregrino o al fiel cuál es el fin de ir hasta esa iglesia a alcanzar la salvación. Por último, una iglesia que es una bisagra entre el románico y el gótico. Esta está ubicada en Inglaterra y la catedral de Durham o Durham, como la quieran pronunciar, compone un conjunto de iglesia, claustro y el palacio del obispo, es decir, es una sede arzobispo. Como ven, la diferencia con la que veníamos viendo es que, otra vez, es longitudinal, está resuelta a partir de tramos, ya vamos a ver la característica del tramo, pero el transepto es más bajo, está como a mitad del camino, y el presbiterio es mucho más profundo. No tengo ya tantas capillas absidiales. ¿Por qué? Porque esta es una iglesia que no es de peregrinación. No hay necesidad de que todos los hermanos den misa todos los días, entonces no van a generar todas esas capillas laterales. Sí van a tener un claustro porque los obispos, en el caso de Inglaterra, comparten el poder político. Inglaterra va a constituirse después en una monarquía parlamentaria. Estos espacios que después van a agregar un espacio específico que son las salas capitulares, son los lugares de reunión de políticos y de obispos, porque también pueden ejercer el poder, y por lo tanto son de un uso político y religioso a la vez. Durham está ubicado además en un sitio estratégico, hay un río que la rodea y que la defiende naturalmente, y en una posición elevada, de modo que maneja visualmente toda la producción, o manejaba toda la producción agrícola que existía alrededor. ¿Cómo leo un tramo en el caso de Durham? Acá tengo otra vez, y por eso viene después de la italiana. Un tramo fuerte, uno débil, uno fuerte, uno débil, uno fuerte, uno débil. Entonces, un tramo completo, digamos, abarcaría entre tramo fuerte y tramo débil. Pero si ustedes ahora se fijan en el sistema de cubierta,
en cada uno de estos tramos yo tengo la proyección de una bóveda de arista, pero ya no es una bóveda de arista de base cuadrada como esta que tengo de este lado. Esta es una bóveda de arista romana perfecta, sino que lentamente va tomando una forma rectangular. ¿Por qué? Porque ha comenzado a usar un arco apuntado, levemente apuntado. Este es el camino hacia el arco apuntado gótico. Por ahí tiene el arco casi de medio punto y ahí usa el arco apuntado, un arco de medio punto y un arco apuntado. Y en cada una de estas bóvedas de aristas que se puede sostener por sí sola, puedo leer el tramo. El tramo es ese. Pero recuerden que hay como un tramo doble, porque hay un apoyo fuerte, un apoyo débil, un apoyo fuerte, un apoyo débil. Hay un crucero, en el crucero hay una bóveda que se empieza a complejizar, que después va a dar paso a las bóvedas estrelladas, pero lo esencial ahora es por qué esto es románico y no es gótico. Primero, porque el arco no es tan apuntado todavía. Segundo, porque mantengo la idea de una nave principal alta y una nave secundaria que es prácticamente la mitad, y sigue existiendo este colateral alto que ayuda a desviar las fuerzas entre este apoyo, aunque acá ya están reducidas con ese arco apuntado y después vamos a ver por qué, y lo derivan hacia el muro de la nave lateral. La otra es por cómo resuelve visualmente esa descarga. El apoyo pesado es realmente pesado. El gótico no va a aceptar este tipo de elementos tan pesados en la lectura. Y además está trabajado geométricamente, lo que hace que sean más pesados todavía porque llaman más la atención. El punto débil, en cambio, se empieza a desarmar en múltiples elementos, elementos que toman la altura total de la nave o toman la altura solamente de las arcadas laterales. Mientras que en la galería que tengo por encima, tengo prácticamente el mismo lenguaje que he venido manejando hasta ahora. La iglesia sigue siendo una iglesia que es relativamente oscura, que la luz la tiene solamente la parte superior, mientras que la parte inferior permanece en penumbra, y sigue teniendo más predominancia el lleno sobre el vacío. Cuando pasemos a las plantas góticas van a ver la gran diferencia entre estos muros espesos que, por ejemplo, en el caso de esa que tenía cúpulas, pueden llegar a tener hasta 6 metros, ese es un caso extremo, a estas que suelen superar a veces el 1,5 metros o los 2 metros. La nave principal de esta iglesia tardo-románica en Inglaterra. Ahí ven el tratamiento geométrico de los pilares que marcan el apoyo fuerte y los otros más estilizados que marcan el apoyo débil. Para finalizar, ¿dónde vivían en esta época? Este ejemplo es anterior a lo que hemos desarrollado y es el palacio de Carlomagno en Aquisgrán. Este palacio constaba de una serie de 2 galerías paralelas, un acceso donde estaba la guardia imperial, la capilla palatina, es decir, la capilla del palacio de Aquisgrán, que es prácticamente una copia de una iglesia que ustedes ya vieron, la de San Vital en Ravenna, es decir, que acá hay influencia bizantina, por ejemplo. Una capilla centralizada que además retoma también la idea de esa vinculación entre el poder religioso y el poder político. Un atrio para esa capilla y una sala donde el emperador recibe, es decir, una sala de asambleas, una sala de audiencias. Y por estos laterales, es decir, por la parte de atrás, se ubicaba una serie de habitaciones en donde residía tanto el gobernador como el propio emperador cuando estaba en este lugar, más unas termas que estaban en la parte de atrás. La idea esencial, en primera instancia, es recuperar la idea de cúpula para marcar el espacio central en la capilla palatina de Aquisgrán. Pero están viendo que, además del uso de ese mosaico, está la idea de sacar el peso del muro, al menos a la vista, usando alternativamente
piedras de distintos colores. Estos recursos son tradicionales, por ejemplo, tanto de Italia como de Alemania. Siendo esta la reconstrucción de todo ese conjunto, eventualmente esto tendría viviendas también alrededor. Ahí tienen el conjunto de los elementos religiosos, el de los administrativos y en sí lo que sería el palacio de Carlomagno, más el ingreso con la Guardia Imperial, las termas están por acá atrás, conformaría uno de los pocos asentamientos que estos emperadores, reyes de la Edad Media conformaron antes de la definición de imperios de mayor importancia y de definir la importancia del rey por sobre los señores feudales que a esta altura de la Edad Media incidían en cómo el rey podía retener o no el poder. La cúpula de la Capilla Palatina de Aquisgrán. Dijimos que la vivienda en sí de esta época, la vivienda de mayor importancia, podía ser la del señor feudal. Acá tienen el castillo, este es un castillo inglés, que es la torre de homenaje de este conjunto de monte y cerco, es decir, uno de los primeros espacios residenciales de los señores feudales. El resto son ejemplos que son exactamente iguales. Estas son las torres homenaje que pueden tener diversa morfología, pero la idea siempre es la de defensa. Van a ver que aparecen siempre estas torres defensivas que definen un patio, que es el patio donde a veces entrena el ejército, mientras que hacia el exterior hay otro espacio que lo vincula inicialmente con un edificio religioso, y en el caso del castillo de Dover que estamos revisando, además de esta primera muralla, existe una segunda que abarca ese espacio religioso y esta otra tercera que los engloba a los dos. Lo que hay que identificar acá para asociarlo con esta etapa románica es el peso del muro macizo y cómo ese muro macizo va albergando, en este caso, los principales sistemas de circulación vertical para alcanzar la parte superior de todos estos torreones donde se cumple con esa función defensiva, rodeando siempre los patios. Lo ven, todo lo que tienen son patios rodeados de estos sistemas de murallas que en cada una de estas esquinas están defendidas por estos bastiones. Los bastiones siempre están dispuestos en relación a el lanzamiento del tipo de proyectil que se utilizaba y de la trayectoria que éste cubría. Y también, como alcanzan a ver, cuál es el lenguaje. Es un lenguaje que resulta de ir adosando volúmenes geométricos relativamente simples, pero de gran escala y de gran peso constructivo. Sean ejecutados, la mayoría de estos, los que tienen ahora en pantalla, en piedra o muy pocos de ellos en ladrillo. La función defensiva era esencial en el castillo del señor feudal y a medida que iba ganando poder, iba sumando espacios a estos asentamientos hasta convertirlos eventualmente en el punto defensivo de una aldea. Para el análisis de la arquitectura, recuerden siempre los componentes. Empezar por el esquema tipo funcional, en donde identifican cuáles son las actividades, pero después las relacionan. Esa es la base del esquema tipo abstracto, que es lo que menos están haciendo ahora. Revisen los esquemas tipos que han elaborado para el paleocristiano y el bizantino. Lo que hace el románico es avanzar sobre esos esquemas. Por eso primero tienen que tener en claro los dos primeros periodos para avanzar al románico y hacia el gótico. El sistema estructural es cómo se soporta y tiene que ser claro de dónde vienen las fuerzas, cómo se construye, qué sostiene a qué. En cuanto al lenguaje, identifiquen cuáles son los recursos y con qué fines se utilizan, en dónde están.
qué materiales usan, por ejemplo. Y finalmente el espacio va a ser el resultante de lo anterior y va a tener que relacionarse con lo que ustedes han descubierto, han propuesto en la maqueta del juego de poder.